Mucha atención, comenzamos con esta reveladora cifra, mírenla bien ustedes, 3.949.159, casi cerca de 4 millones de votos, 4 millones de votos de los que obtuvo el excandidato presidencial, oficialista, petrista Iván Cepeda. Mucha atención, habrían sido producto del constreñimiento electoral de organizaciones criminales, es decir, como presunta consecuencia de el voto fusil, cuando los criminales obligan, empujan a la gente con amenazas, con miedo, con amenaza de muerte, de sangre, de llevarse a sus niños, el llamado voto fusil, en las zonas de injerencia de esas organizaciones narcocriminales. Aquí está esta impactante cifra que se desprende de un exhaustivo análisis conocido en exclusiva por el programa La Noche, un análisis de la Fundación Misión Colombia Transparente. Esta cifra, los casi 4 millones de votos, representa el 31.07% del total de los 12.708.712 votos que logró el candidato del presidente Gustavo Petro en los comicios presidenciales del 21 de junio, el candidato Iván Cepeda, en los que fue derrotado por Abelardo de la Espriella. Y mucha atención, de esos casi 4 millones de votos corresponden a una atipicidad electoral detectada en 25.029 mesas instaladas en 5.654 puestos de votación de 520 municipios de todo el territorio nacional. Aquí ven ustedes, mírenlo a la izquierda de la pantalla, las zonas, municipios que tienen un factor denominador, están ubicados en territorios cocaleros de minería ilegal y bajo control de grupos criminales. Departamentos como Nariño, Cauca, Chocó, Putumayo, Caquetá y la región del Catatumbo, en norte de Santander, fronteriza con Venezuela, donde a ese lado de la frontera, auspiciados por la tiranía venezolana, están la llamada autodenominada Nueva Marquetalia o Narcotalia de Iván Márquez y el ELN. El ELN que explota ilegalmente el oro venezolano en el arco minero. Mucha atención, casi 4 millones de votos, volvámoslo a mostrar en la pantalla, casi 4 millones de votos corresponderían a votos atípicos, a votación con atipicidad. Vamos a ver, mucha atención, en la noticia, el programa La Noche tuvo acceso en exclusiva a lo que van a ver enseguida. Aquí la ven ustedes, es la denuncia penal que fue radicada en las últimas horas ante la Fiscalía General de Colombia por el patrón macrocriminal de constreñimiento electoral que presuntamente ocurrió en beneficio del entonces candidato presidencial del Pacto Histórico de Petro, Iván Cepeda. El punto clave de esta noticia, según la denuncia instaurada por la Fundación Misión Colombia Transparente, los actores determinantes de este patrón criminal son, miren aquí, las autodenominadas disidencias de las FARC al mando de Iván Mordisco, los frentes criminales de las FARC del cabecilla alias Calarcá, que sigue gozando de beneficios que Petro le da. Sus órdenes de captura no están vigentes, levantadas. La segunda Marquetalia o Narcotalia, como la conocemos, de Iván Márquez en Venezuela, incluyendo a los comandos de frontera con Venezuela y la coordinadora guerrillera del criminal Walter Mendoza, al igual que el Clan del Golfo y la organización terrorista ELN. Esta acusación ya fue interpuesta directamente contra estas organizaciones criminales, pero también, ojo, contra el excandidato Iván Cepeda como presunto beneficiario del constreñimiento electoral. Para la segunda vuelta presidencial se evidenció que en 25.029 mesas de votación de 5.636 puestos de votación de 520 municipios, Iván Cepeda, Castro y Aída Quilcué obtuvieron una votación atípica de 3.949.159 votos en municipios identificados como de alto riesgo, en los cuales los grupos ELN, disidencias de las FARC, Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo ejercieron control territorial y constreñimiento electoral a través de amenazas, intimidación, presión ejercida sobre la comunidad y sobre electores a través de reuniones forzadas, panfletos, mensajes de texto o audios amenazantes, restricción de movilidad y además la prohibición de apoyar a otros candidatos. Don Sergio Alzate, abogado, director de la Misión Colombia Transparente,
una de las personas y de las misiones que presentaron denuncia penal en la Fiscalía contra los grupos armados criminales por constreñimiento. Abogado Sergio Alzate, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo saben ustedes o cómo deducen que 3.950.000 votos pudieron ser producto del constreñimiento, votos a favor de, en ese momento, el candidato Iván Cepeda, que fue derrotado por Abelardo de la Espriella? ¿Cómo hacen ustedes esa matemática? Bueno, lo que se hizo, Claudia, y para ti, para todos los personas que nos acompañan, lo que hicimos fue un análisis de la votación de Iván Cepeda donde tuvo atipicidad. Entonces se miró la atipicidad en 4 formas: de 70 a 80% de votación por mesas, de 80 a 90% de votación por mesas, de 90 a 99% y del 100% de las mesas, que fue la que hubo mucho ruido al inicio de la jornada electoral. Y luego lo que hicimos fue identificar cuántas de estas mesas estaban concentradas en zonas de alto riesgo electoral, identificadas por la MOE o señaladas así por la Defensoría del Pueblo. Cuando cruzamos la información, evidenciamos que estos votos en estas mesas, en estos puestos y en estos municipios coincidía plenamente con los municipios cocaleros, con los municipios de presencia de cada grupo, y luego hicimos entonces un conteo: cuántos votos efectivamente tuvo Cepeda de manera atípica y con incidencia de estos grupos. Bien, ahora estamos hablando del 30%, casi 4 millones de votos son el 30% del total de la votación que tuvo el candidato Iván Cepeda. Esta cifra es una cifra muy alta, además porque si también vemos lo que ustedes hacen, esa tipicidad electoral fue detectada en 25.000 mesas instaladas en 5.600 puestos de votación, y estamos hablando de más de 500 municipios de Colombia. Entonces, esa tipicidad en su totalidad se pueden achacar al constreñimiento. Claro que sí, o sea, lo que hemos estado cruzando en información es que un municipio completo no puede ser constreñido, pero algunos puestos de un municipio sí pueden ser afectados por constreñimiento. ¿Por qué hablamos de patrón macrocriminal? Porque el patrón no requiere la individualidad de que en cada puesto llevemos y evidenciemos que una persona fue obligada a votar por Iván Cepeda o que se le prohibió votar por Abelardo de la Espriella, sino que el constreñimiento se ejerció de manera masiva y en distintas formas que llevaron a las personas a mejor no votar o votar por Iván Cepeda y no votar por Abelardo. Entonces, eso se identificaron todas estas situaciones como amenazas, desplazamientos, carnetización, otro tipo de citaciones, ya mensajes que se le enviaron a personas claves como las acciones comunales en algunos de esos municipios, y evidenciamos que estas citaciones, estas amenazas y todo esto en conjunto representaban para esas comunidades en esos puestos de votación específico una incidencia en su voluntad de votar, de participar en las elecciones. Permítame, abogado Sergio Alzate, también saludo a Andrés Felipe Guri Rodríguez, concejal de Medellín, del partido principal, partido opositor al gobierno de Gustavo Petro, el Centro Democrático, y otra de las personas que ha interpuesto esta denuncia, concejal Andrés Felipe Rodríguez. Gracias por acompañarme aquí en el programa La Noche. ¿Y por qué esta denuncia no solamente contra las organizaciones criminales que hacen presencia en esos 5.600 municipios que ustedes vieron la tipicidad de ese 30% que correspondería a la votación de Iván Cepeda, sino que también la denuncia es contra Iván Cepeda, contra el candidato aparentemente o supuestamente beneficiado de resultar que coincida la denuncia con lo que ahí pasó? Bueno, buenas noches a ti, Claudia. Gracias por invitarnos, por darnos este espacio para mostrarle a la ciudadanía. Nosotros hemos hecho un trabajo muy juicioso durante muchos años
inclusive en la anterior elección de Gustavo Petro, donde vimos atipicidades que no fuimos en ese momento capaz de demostrar, pero que ahora ya como tenemos más experiencia y de la mano del abogado Sergio podemos tener inclusive mayor alcance, nos hemos dado cuenta de todo lo de todos estos años. Lamentablemente para el pacto histórico en esta ocasión no les funcionó la estrategia, aunque hayan movido la máquina de una manera distinta, mayores recursos, con todo el peso del Estado y los recursos del Estado. Y no solamente eso, sino acompañado ya no de grupos delincuenciales que operaban desde las cárceles y demás, sino que ya los grupos que están activos en el territorio colombiano, y no solamente los grupos guerrilleros, también las GDO, los grupos delincuenciales. Se volvió en un caso ya gravísimo que hoy se podría conocer como, no sé, la narcopolítica, porque ya ni siquiera podría conocerse como la barpolítica y no la narcopolítica. Todos los grupos delincuenciales operaron a razón de estas elecciones y el patrón es claro.